Hola compañeros, somos estudiantes de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y hoy vamos a hablar de enzimas. Nuestro equipo está conformado por Jersey, María Fernanda, Lucitzel, Mariana Michelle y Ana Karen. Vamos a comenzar con la importancia biomédica. Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida tal como la conocemos. La presencia y el mantenimiento de un conjunto completo y equilibrado de enzimas son esenciales para la desintegración de nutrientes a fin de que proporcionen energía y bloques de construcción químicos. El montaje de esos bloques de construcción hacia proteínas, DNA, membranas, células y tejidos, y la utilización de energía para impulsar la motilidad celular, la función neural y la contracción muscular. Casi todas las enzimas son proteínas. Las excepciones notables comprenden RNA ribosomales y un puñado de moléculas de RNA que se dividen por sí mismas o se empalman por sí mismas, conocidas en conjunto como ribosimas. La capacidad para valorar la actividad de enzimas específicas en la sangre o extractos celulares ayuda en el diagnóstico y en el pronóstico de enfermedades. Las deficiencias de la cantidad o la actividad catalítica de enzimas clave pueden sobrevenir por defectos genéticos, déficits nutricionales o toxinas. Las enzimas defectuosas pueden producirse por mutaciones genéticas o infección por virus o bacterias patógenas. Ahora, las enzimas tienen diferentes estructuras y ahorita vamos a comenzar con la holoenzima. Esta enzima está formada por una parte no proteica y por una parte proteica. La parte proteica se llama apoenzima y se encarga de proporcionar la estructura espacial específica que permite la unión de los sustratos, que son las moléculas sobre las que actúan las enzimas en las reacciones químicas. El cofactor, que es la parte no proteica, forma los componentes enzimáticos que llevan a cabo la reacción. Ahora vamos a hablar de la estructura cofactor. Un cofactor es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesario para la acción de una enzima. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoenzima y el complejo apoenzima cofactor recibe el nombre de holoenzima. Una de las principales funciones de los cofactores es sufrir las transformaciones químicas necesarias, como oxidación y reducción, entre ellas, para llevar a cabo la catalasis enzimática. De este modo, la enzima queda intacta, pudiendo llevar a cabo la catalasis de nuevas reacciones, simplemente reemplazando el cofactor modificado por otro nuevo o devolviendo el cofactor a su estado inicial. A los cofactores que se unen fuertemente a la enzima se les conoce como grupos prostéticos. A los cofactores de naturaleza orgánica se le conocen como coenzimas y algunos de los iones metálicos más comunes que actúan como cofactores son magnesio, molibdeno, cobalto, zinc, hierro, níquel, potasio o cobre, o también las vitaminas como vitamina B, C y D. Ahora vamos a hablar del simógeno, que se llama simógeno o proenzima. Este es un precursor enzimático inactivo que no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas. Para activarse, necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde puede realizar la catálisis. El simógeno pasa a ser una enzima activa en el momento en el que pasa por este cambio bioquímico. Este cambio bioquímico suele ocurrir en un lisosoma, donde una parte específica de la enzima precursora se despega del resto de la enzima para activarla. La actividad de aminoácidos que se libera por la acción se llama péptido de activación. Los simógenos son utilizados en muchas reacciones biológicas, como en la digestión o en la coagulación sanguínea. Son un brillante ejemplo de regulación endógena en las enzimas, de cómo controlar su función. Las modificaciones que sufren los simógenos son irreversibles, por lo que para poder detener las reacciones que llevan a cabo
es necesario un inhibidor de la enzima. Como ejemplo, tenemos al tripsinógeno, que da lugar a la tripsina, que a su vez activa otros simógenos. Para poder detener la activación de los simógenos, la tripsina no se puede volver a convertir en tripsinógeno, sino que debe secretarse un inhibidor de la tripsina para detener su acción. Bueno, ahora vamos a continuar con la estructura de isoenzimas. Son variaciones en la molécula de la enzima que le dan características físico-químicas, dándole un distinto pH, distinto cinética enzimática, diferente acción de inhibidores y activadores, e inmunológicas diferentes, localización o lugares de origen diferente, de modo que realizan el mismo tipo de reacción y actúan sobre el mismo sustrato, pero en condiciones distintas. Ha favorecido la creación de marcadores genéticos más eficientes, ya que permite distinguir el genotipo homocigóticos de heterocigóticos. Desde el punto de vista fisiológico, la existencia de isoenzimas permite que haya enzimas similares con diferentes características, de acuerdo a los requerimientos específicos del tejido o a determinadas condiciones metabólicas, permitiendo además un ajuste fino del metabolismo. Un ejemplo de isoenzimas son las transaminasas, lactato de deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, la CPK. Pasando al tema sobre la clasificación que le dio la Unión Internacional de Bioquímica, debemos iniciar con un poco de contexto histórico. Durante los siglos XIX y durante gran parte del siglo XX no se disponía de una nomenclatura o una clasificación sistemática de las enzimas. El nombre de cada enzima reflejaba vagamente la reacción catalizada en el mejor de los casos y no era extraño encontrar nombres dados directamente por su descubridor o que reflejaran el género de la especie biológica de la que procedía. Y también se intentó denominar a la enzima por el sustrato atacado y añadían el sufijo asa. Por ejemplo, el caso de la ureasa, la maltasa y la tirosinasa. Para tratar de poner orden y dar lugar a un criterio uniforme de clasificación, en el año 1964, la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica redactó una serie de reglas a partir de las cuales la denominación de las distintas enzimas fuera inequívoca. Estas propuestas, cabe aclarar, que han sido revisadas y perfeccionadas varias veces y forman la base de la clasificación que hoy se utiliza. Esta nomenclatura se hace sobre la base de la reacción catalizada. Esto, junto con los sustratos, forma el nombre completo de la enzima. Además de este nombre, en muchas enzimas se recomienda también el uso de un nombre más corto, en general menos descriptivo, pero más específico para el uso. En todo caso, el uso de los nombres sistemáticos o de los códigos numéricos se da por la propia comisión. Esto lo vemos claramente en la imagen. En el número de clasificación vemos 4 números. El primero va a describir la clase principal, las cuales veremos un poco más adelante. El segundo da la subclase. El tercero es la subclase y el cuarto es el número de orden. Para entender esto un poco más fácil, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, en el nombre sistemático vamos a ver la reacción catalizada, es decir, la óxido-acetiltransferasa, y el nombre del sustrato, que es la acetilcoenzima y colina, en un orden de dador y receptor. El nombre recomendado era colina acetiltransferasa, que sustituye al primitivo colinesatilasa con el que era conocido esta enzima. Aquí vemos el número, los números ordenados. El primero corresponde al grupo 2, que son las transferasas. El segundo y tercer elemento a los subgrupos y al subgrupo de la clasificación. Y por último, a la enzima individual. Ahora bien, existen enzimas que catalizan una misma reacción que pueden proceder de muy diversas fuentes. Se suele añadir entre paréntesis la fuente biológica de la enzima y en su caso el órgano. Por ejemplo, tenemos a la exoquinasa que procede del cerebro de rata, es por eso que esto se encuentra entre paréntesis. Ahora, pasando a la clasificación,
encontramos que hay 6 clasificaciones. La primera corresponde a las oxidorreductasas. Esta, pues, son las reacciones de oxidorreducción. Ejemplo de esta es la deshidrogenasa. La segunda clasificación corresponde a las transferasas, que son transferencias de un grupo funcional, como son las transaminasas. La tercera va a ser las hidrolasas, que son las rupturas de una molécula mediante la adición de agua. Ejemplo, la amilasa. Las cuartas son las liasas, que son las rupturas no hidrolíticas de enlaces, que son las descarboxilasas. En la quinta tenemos a las isomerasas, que son las transformaciones en su isómero, como la mutasa. Y por último tenemos a las ligasas, que son las que forman enlaces, pero requieren de ATP, como la sintetasa. Ahora hablaremos de algunos ejemplos de enzimas de importancia médica, entre los que se encuentran la amilasa, la aldolasa, arginasa, elastasa, plasmina, lipasa y la alfa-glutamil transpeptidasa. Y bueno, de la primera que vamos a hablar es de la amilasa. Esta es una enzima producida principalmente en el páncreas exócrino y en las glándulas salivales, y de su función principal es romper los enlaces alfa-1,4-glucosídico de los polisacáridos como el almidón o el glucógeno. Esta enzima se encuentra elevada en el suero de pacientes con pancreatitis aguda y alcanza los niveles más elevados entre 24 y 30 horas después de que inicia el padecimiento, y después baja a los niveles normales entre 24 y 48 horas siguientes. También en este caso se puede ver aumentada la excreción urinaria de la enzima, que se llama hiperamilasuria, y esto se da entre 3 y 5 días después de que se han alcanzado los niveles normales séricos. Y bueno, también es posible encontrar valores aumentados de esta enzima en cualquier caso de abdomen agudo, en alguna intervención quirúrgica en regiones próximas al páncreas, en parotiditis bacteriana y en paperas. Ahora hablaremos sobre la aldolasa. La aldolasa es una enzima de la glucólisis que cataliza el paso de la fructosa 1,6-bifosfato a deshidroxiacetona fosfato y glisaldehído 3-fosfato por la hidrólisis de la fructosa, y en la gluconeogénesis cataliza el paso contrario. Esta tiene 3 isoenzimas distintas, pues procede de 3 genes. Es decir, la primera aldolasa es la que predomina en el músculo. La segunda la vamos a encontrar en el hígado y la tercera en el cerebro. La primera de las isoenzimas es la que se usa normalmente para la detección de patologías musculares. Su actividad la vamos a poder medir dentro del suero y dentro del plasma, evitando las muestras hemolizadas, pues las hematies de la concentración de la aldolasa van a ser 10 veces mayor que en la sérica. Los valores de referencia normales varían respecto a la edad. Por ejemplo, en los niños de 0 a 2 años tienen un valor de 3.4 a 11.8. En los niños de 2 a 10 años de 1.2 a 8.8. Y en los mayores de 10 años debe ser menor a 7.5. Es decir, que tenemos un valor normal que fluctúa de 1 a 7.5 unidades por litro. Estos niveles los vamos a ver incrementados por distintas patologías que conllevan la destrucción de las células de los tejidos afectados, como pueden ser enfermedades hepáticas, traumatismos musculares, en la hepatitis aguda y en las necrosis hepáticas. Ahora hablaremos de la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta es una enzima de membrana y es el marcador más sensible de enfermedad hepatobiliar. Esta enzima lo que hace es que cataliza la transferencia de grupos gamma-glutamil de un péptido a otro o de un péptido a un aminoácido. El tejido más rico en esta enzima es el riñón, de ahí le sigue el páncreas, luego el hígado, el vaso y el pulmón. Y en las células se localizan las membranas, fundamentalmente del retículo endoplásmico liso, en los microsomas, en la fracción soluble del citoplasma y en los conductos biliares. Sus rangos normales varían según el sexo. En hombres va de 0 a 50 unidades por litro y en mujeres va de 0 a 35 unidades por litro. Esta enzima aumenta en la mayoría de las enfermedades del hígado, por lo que su especificidad pues es escasa.
Pero bueno, es una enzima sumamente sensible y aumenta siempre en menor o mayor grado en todas las hepatobiliopatías. Y los mayores aumentos se ven en procesos obstructivos o neoplásicos, también aumenta en hepatitis. Otro de los aumentos más importantes es en procesos tumorales, en las colestasis intrahepáticas o extrahepáticas por la proliferación de los conductillos biliares, además de que su síntesis es inducida por el alcohol y también por los barbitúricos. Es importante tener en cuenta estos dos factores cuando se solicita su determinación. Otra cosa a tomar en cuenta es que la actividad de esta enzima es inhibida por los estrógenos y la progesterona. Y esto es importante porque existe una colestasis del embarazo y esta cursa con una gamma-glutamil transpeptidasa normal porque estas dos hormonas que están aumentadas en el embarazo la están inhibiendo. Y bueno, esta enzima también puede ser un parámetro muy útil para monitorear la abstinencia o no en pacientes con enfermedad hepática alcohólica. Y también hay estudios que han observado que hay una relación entre las concentraciones séricas de esta enzima y los diferentes grados de severidad de la enfermedad hepática inducida por alcohol. Y bueno, luego tenemos a la arginasa. La arginasa es una metaloproteasa binuclear de manganeso y es una enzima central del ciclo hepático de la urea que cataliza la hidrólisis de L-arginina a L-ornitina y urea. De hecho, hace ya aproximadamente 110 años se habló por primera vez de la enzima arginasa, pero no fue hasta 1932 que Francis Krebs descubrió su contribución al ciclo de la urea. Hasta hace unos 20 años, la arginasa era considerada una enzima que únicamente participaba en el ciclo de la urea y que producía ornitina para cerrar el ciclo, y la urea la utilizaba como vehículo para la desintoxicación del nitrógeno amínico del organismo. Bueno, ahora ya sabemos que en la actualidad, estudios realizados en macrófagos y en células mieloides en general han permitido considerar a la arginasa como una enzima que interviene en multitud de funciones celulares muy diversas, que van desde regular la producción de óxido nítrico, con sus innumerables efectos fisiológicos, hasta participar en respuestas inflamatorias, estrés oxidativo y el control de la presión arterial. La arginasa es además diana tanto en el tratamiento de la isquemia reperfusión del infarto de miocardio como en la fertilidad. Asimismo, esta enzima está involucrada en la citotoxicidad sobre células normales, cancerosas o microorganismos. El hecho de que la arginasa sea inducible por gran cantidad de citocinas TH1, como son la IL4, IL10 y la IL13, y por lipopolisacáridos de pared bacteriana, que son los LPS, demuestra su papel central en la respuesta inmune e inflamatoria. Además, también la arginasa es fundamental en procesos de reparación y proliferación tisular, pues la L-ornitina que se produce puede seguir dos destinos. Uno, a través de la enzima ornitina aminotransferasa hacia la L-prolina, que es fundamental en la composición del colágeno, y el otro mediante la ornitina descarboxilasa para la síntesis de poliaminas. Por lo tanto, el control de la expresión génica de la arginasa en diferentes tejidos y células va a regular la disponibilidad de arginina para la producción de óxido nítrico, que es una molécula clave en diferentes procesos celulares, incluida la respuesta inmune y que se genera por la óxido nítrico sintasa inducible. Después vamos a tener a la elastasa. La elastasa es una enzima encargada de la degradación de las fibras elásticas. Está localizada en los lisosomas de los leucocitos polimorfonucleares que se libera como mecanismo de defensa para eliminar los productos de degradación tisular en el lugar de la inflamación. Y bueno, como una función a nivel pulmonar, vamos a tener que, bueno, la integridad de las paredes alveolares se va a mantener gracias al balance entre dos sustancias. Una va a ser la elastasa y otra la alfa-1 antitripsina. La elastasa va a contribuir a la degradación de las paredes alveolares alterando su estructura, mientras que la alfa-1 antitripsina va a ser un factor protector de la pared que le va a permitir mantener la tensión superficial de la misma, necesaria para la entrada de aire y posteriormente para el intercambio de gases. De hecho, en el fumador crónico, el balance que les acabo de mencionar, pues se va a encontrar alterado por la elastasa. Y también, bueno, tenemos la función en los procesos inflamatorios, que aquí la elastasa, pues va a ser una proteasa localizada en los gránulos primarios o azurófilos, que pues están en los lisosomas de los leucocitos o neutrófilos, que se va a liberar como mecanismo de defensa para eliminar los productos de degradación tisular.
Bueno, después tenemos a la plasmina. La plasmina en su forma activa es la encargada de la degradación de las redes de fibrina, que pasarán a ser fibrinopéptidos solubles tras la fibrinólisis. Esta es la enzima principal para la disolución de coágulos de la sangre. Específicamente es una serina proteasa que se encuentra en las células endoteliales, o sea, en las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde se encuentra como simplificado la disolución de los coágulos, que pues es la fibrinólisis. Las flechas azules nos van a indicar la estimulación y las flechas rojas la inhibición. Y bueno, la función clásica del activador tisular del plasminógeno se va a desarrollar en el proceso de coagulación de la sangre. Específicamente, este activador va a catalizar la conversión del plasminógeno en plasmina. Lo que va a hacer romper la cadena única del plasminógeno en dos cadenas. Estas dos cadenas están unidas por enlaces disulfuro y la molécula resultante es la que se va a llamar plasmina. Y bueno, el incremento de la actividad enzimática va a provocar un estado de hiperfibrinólisis que puede manifestarse con un aumento de la permeabilidad vascular o episodios hemorrágicos. Y la reducción de esta actividad enzimática va a provocarnos una hipofibrinólisis que puede provocar a su vez una trombosis o un embolismo al formarse pues, los coágulos en la sangre. Y bueno, esta también va a ser empleada para el tratamiento de ictus, o sea, isquemia cerebral, e infarto miocardio provocado por un coágulo de sangre o por un tromboembolismo pulmonar. Después vamos a tener a la lipasa. Y bueno, las lipasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces éster presentes en los acilgliceroles in vivo. Además, pueden catalizar la hidrólisis o síntesis de un grupo amplio de ésteres carboxílicos. Estas enzimas están ampliamente distribuidas en la naturaleza y también se encuentran en microorganismos, plantas y animales. Una característica muy peculiar de las lipasas es que son enzimas solubles en agua que actúan sobre sustratos insolubles y agregados, por lo que operan unidas a interfaces lípido-agua. Y bueno, bajo estas condiciones se va a producir un incremento de la actividad catalítica respecto a las soluciones con concentraciones por debajo de la concentración micelar crítica. Este fenómeno pues es conocido como la activación interfacial. Y bueno, en microorganismos las lipasas se encuentran presentes para la digestión de grasas, la reconstitución del organismo y para el metabolismo lipoproteico. Pasando a enzimas de interés médico, tenemos en otra clasificación a las enzimas de escape. Estas reciben este nombre debido a que cuando existe daño tisular, son vertidas al torrente sanguíneo, por lo que la actividad de este tipo de enzimas aumentan en la concentración de sangre. Estas nos ayudan a generar un diagnóstico. Ejemplos de estas son las transaminasas, la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, la CPK y la proteína C reactiva. Vamos a ver las transaminasas o aminotransferasas, glutamínico oxalético transaminasa y glutámico pirúvico transminasa. Son enzimas que realizan reacciones de transmisión. Transaminación consiste en la transferencia de grupo amino de un aminoácido dador a un cetoácido aceptor, convirtiéndose el aminoácido dador en un cetoácido y el cetoácido aceptador en un aminoácido, dando lugar a aminoácidos y a cetoácidos distintos de los originales. Pero las únicas transaminasas con valor clínico son la glutámico oxalático transaminasa y glutámico pirúvico transaminasa. Cuando hay concentraciones normales de estas enzimas en plasma, producen la normal destrucción de las células que las contienen. Pero cuando hay concentraciones aumentadas, va a generar problemas en el hígado como enfermedades hepáticas, ya sea hepatitis vírica y tóxicas, la insuficiencia cardíaca de insaturación súbita y el hígado de shock. Estos se van a producir en niveles más de 10 veces superior en el citoplasma.
Otra enzima de escape es la lactato deshidrogenasa o DLH. Esta es una enzima citoplasmática catalizadora y está presente pues, prácticamente en todas las células de los tejidos. Y bueno, una de sus funciones principales es que interviene en la fermentación láctica, en la interconvención de piruvato a lactato. Y por esto mismo es que participa en el ciclo de Cori. Y este ciclo consiste en que las células musculares transforman glucosa en lactato, el lactato se libera a la sangre y esta puede ser recogido por el hígado, que lo vuelve a transformar en glucosa para que luego vuelva a pasar a la sangre y que se pueda volver a utilizar como energía para los tejidos. Esta enzima se puede medir en el suero de forma total o en isoenzimas. Los parámetros normales de forma total en el adulto van de 50 a 150 unidades por litro. En los niños el rango va a depender de la edad. En menores de 1 año va de 170 a 580 unidades por litro. En niños de 1 a 9 años va de 150 a 500 unidades por litro. Y de 10 a 19 años va de 120 a 330 unidades por litro. Ahora, en cuanto a sus isoenzimas, normalmente hay 5 isoenzimas de la deshidrogenasa láctica presentes en las células vivas y están conformadas por la combinación entre polipéptidos M y polipéptidos H. Estas fracciones enzimáticas tienen cierto valor en su detección y su asociación con determinados trastornos cuando se obtienen cifras elevadas de estos. Y en el adulto, los rangos normales de cada uno son la DHL1, va de 22 a 36% de la actividad total y esta está presente en miocardio y en eritrocitos. La DHL2 va de 35 a 46% de la actividad total y también está presente en miocardio y en eritrocitos. De la DHL3 va del 13 al 26% y está presente en tejido pulmonar. De la DHL4 va de 3 a 10%, este se encuentra en músculo estriado y en hígado. Y la DHL5 va de 2 a 9% y también se encuentra en músculo estriado y en hígado. Y bueno, la DHL1 y la DHL2, como vemos, ambas están en miocardio y en eritrocitos, y estas se pueden asociar con anemias hemolíticas, infarto de miocardio, deficiencia de folatos e infarto renal. Y la DHL4 y DHL5, que igual ambos se encuentran en músculo estriado y en hígado, se pueden asociar con lesión hepática aguda como hepatitis o crónica como cirrosis y en congestión parenquimatosa. También es posible que encontremos cifras de la DHL disminuidas en suero. Esto pasa en pacientes con trasudados pleurales y también en pacientes con glucogenosis 11, que es la deficiencia congénita de esta enzima. Y bueno, también hay casos en que puede estar elevado, y aquí hay un cuadro de todas las enfermedades que cursan con elevación de esta enzima, como anemias hemolíticas o neoplasias, leucemias, trastornos hematológicos, enfermedades infecciosas, trastornos neumológicos, cuadros inflamatorios, padecimientos gastrointestinales, trastornos osteomusculares, miscelánea. Y bueno, por eso es que se recomienda que se haga este análisis de esta enzima juntamente con otras pruebas cuando se sospeche la presencia de una enfermedad crónica o aguda que cause destrucción tisular. Ahora hablaremos sobre la fosfatasa alcalina o FAL. Esta es una enzima derivada de la membrana celular que hidroliza ésteres fosfóricos sintéticos a pH 9. La FAL sérica tiene varios orígenes, como lo pueden ser el hígado, el riñón, la placenta, el intestino, los huesos o los leucocitos, aunque las fuentes más importantes son el hígado, los huesos y el intestino. Durante el crecimiento, los niveles séricos son altos debido al aumento de la fracción ósea. Lo mismo ocurre durante el embarazo, más específicamente en el tercer trimestre, que es cuando hay una elevación debido a la fosfatasa alcalina de origen placentario. Esta tiene 3 isoenzimas, las cuales son placentaria, intestinal y una que se llama placentaria o no intestinal. Para establecer el origen del aumento de la fosfatasa alcalina, se recurre a la separación electroforética de sus isoenzimas. Otro método consiste en la determinación de las fracciones termoestables, que es la hepática, y termolábil, que es la ósea. Sin embargo, en la práctica es suficiente efectuar una valoración indirecta mucho más sencilla, que consiste en la determinación de otras enzimas que se elevan en caso de colestasis, como la gamma-glutamil transpeptidasa o la 5-nucleotidasa. El aumento de la fosfatasa alcalina de origen hepático nos va a revelar una obstrucción biliar intra o extrahepática o la existencia de un proceso hepático expansivo, infiltrativo o de naturaleza granulomatosa.
Ahora vamos a hablar de la creatinfosfoquinasa o CPK. La CK es una dimérica formada por dos monómeros que pueden ser de dos tipos, M y B. Por lo tanto, hay CK tienen tres isoncimas. CK-MM tiene una localización muscular, la CK-MB tiene una localización cardíaca y la CK-BB tiene una localización cerebral. Cuando la CK puede fugarse del interior de las miofibrillas de un músculo deteriorado. Cuando se encuentran niveles elevados de creatinina quinasa en una muestra de sangre, indica generalmente que el músculo está siendo destruido por algún proceso anormal, tal como una distrofia muscular o una inflamación. Sin embargo, existen ciertas condiciones, como la fiebre o el esfuerzo muscular, que pueden arrojar altos niveles sanguíneos de creatinina quinasa sin patología aparente. Por ejemplo, en un infarto se ha comprobado que la activación de CK-MB y su proporción de la enzima total de la CK y las determinaciones CK y CK-MB ayudan a reconocer precozmente infartos o la extensión del infarto, miocarditis, arritmias graves. La CK está aumentada en esfuerzos físicos, inyecciones intramusculares, heridas musculares y daños hipotóxicos de los músculos esqueléticos. Ahora hablaremos de la proteína C reactiva o PCR. Y en cuanto a su estructura, esta es un miembro de la subfamilia de pentraxinas cortas y consiste en una estructura cíclica formada por la unión no covalente de 5 unidades idénticas distribuidas alrededor de un poro central y tiene una masa molecular de 118 kilodaltons. Esta es una proteína inespecífica de la fase aguda y se puede utilizar como una medida de inflamación. Lo que hace es que se une a lipoproteínas alteradas y facilita que los fagocitos las fagociten, vaya. Y además activa parcialmente el sistema del complemento. Otra cosa es que esta enzima pertenece a la inmunidad innata y su síntesis es inducida como respuesta al daño tisular por infecciones, inflamación o neoplasias. Es sintetizada por los hepatocitos y las células del endotelio vascular y su expresión está regulada por citocinas, especialmente por la interleucina 6 y luego en menor grado por la interleucina 1 y por el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene una semivida de eliminación estimada entre 4 y 9 horas y sus niveles en individuos sanos son normalmente de menos de 10 miligramos por litro. Sin embargo, en estados de enfermedad, este nivel aumenta en las primeras 6 u 8 horas y puede alcanzar valores que superan las 30 veces su valor normal después de aproximadamente 48 horas. Y bueno, en general se acepta que la inflamación leve y las infecciones virales causan elevación de la PCR en un rango de 10 a 40 miligramos por litro, mientras que la inflamación activa y la infección bacteriana producen niveles de 40 a 200 miligramos por litro. Niveles superiores a 200 miligramos por litro se encuentran en infecciones bacterianas graves y en quemaduras. Y bueno, un valor superior a 100 miligramos por litro es más probable que se asocie con una infección bacteriana, aunque también hay algunas infecciones virales que pueden causar estos valores. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.